Bueno, estamos entrando en este periodo de reflexión sobre el ayuno, la oración y la meditación en la palabra. Claro, todo esto es un combo, porque de alguna manera cuando ayunamos, este vocablo, por lo menos en el español, significa sin y yuno comida, es decir, sin comer, pero en realidad no es que estamos sin comer, empezamos a comer otra cosa que es la palabra de Dios y se despierta otro hambre, y esta es una disciplina, y es muy importante el término disciplina, porque tanto el término disciplina como el término discípulo tienen una misma raíz etimológica. Es decir, que no se puede ser discípulo sin disciplina, o bien podríamos decir que para ser discípulo necesitamos tener disciplina. Y esto es lo que nos ayuda estos tiempos de reflexionar para luego buscar al Señor con nuestro corazón y apartarnos para poder escucharlo todavía más a Él. Cuando vamos a Mateo capítulo 4 y meditamos en la palabra, en la tentación que Jesús tiene en el desierto, y cómo Satanás, en medio de ese ayuno, lo va a tentar a Jesús justamente con pan. Y el Señor va a tener una expresión maravillosa al decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recordemos que cuando Dios crea al hombre, lo hace del polvo de la tierra, pero todavía no era un ser viviente hasta que no soplara dentro de él. Es decir, que el soplo sustenta la materia. En el ayuno tenemos la oportunidad de invocar ese soplo para darle el verdadero sustento a nuestra esencia. Nuestra esencia no está basada en la materialidad, sino en la sustentabilidad que nos da el soplo divino. Y Jesús dice no solo de pan, es decir, no es que lo anula, no es que está en contra del alimento, sino que dice que no es lo único que nos va a sustentar. Y nos ayuda a poner prioridades en este mundo sensorial, en este mundo donde necesitamos sentir. Qué bueno es cada tanto volver a recordarnos que necesitamos encontrar lo que nos sustenta, y lo que nos sustenta es intangible. Lo que nos sustenta no lo podemos percibir con nuestros sentidos. Lo que nos sustenta es el soplo de Dios. Y cuando ayunamos tenemos la oportunidad de dejar de lado el pan para descubrir que nuestro apoyo está en otra cosa, y es lo que solamente Dios nos puede dar. Hoy en día está de moda el ayuno, y aún se habla de ayunos intermitentes para perder peso. Pero no estamos hablando de una mera práctica de la disciplina, sino que el objetivo del ayuno, lo que persigue el ayuno, es tener un encuentro con Dios. Y en esto, como enseñanza, cuán importante es lo que Isaías 58 nos enseña, que en realidad cuando ayunamos, ayunamos para oír a Dios. Quizás muchas veces hemos creído que el ayuno es la manera de torcer el brazo de Dios. Es decir, ayuno para que Dios me dé lo que yo quiero. Y en realidad ayunamos para hacer lo que Dios quiere. Recordemos, porque el ayuno tiene que ir acompañado por la oración y por la palabra. Y recordemos que cuando ayunamos, lo que hacemos es disciplinar nuestra carne para permitir que la voz del Espíritu aflore y nos podamos contactar todavía más con el Espíritu de Dios. Es decir, el ayuno persigue el objetivo de hacernos
sensibles para oír la voz de Dios. En el ayuno lo que hacemos es apagar las voces. Cuán importante es entender que muchas veces la voz de nuestra carne, de nuestra naturaleza, ahoga la voz del Espíritu. Y por eso la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo 4, es tan significativa porque nos dice que es como una espada de dos filos que puede dividir el alma del espíritu. Hay momentos que el alma ahoga el espíritu y solo cuando la palabra llega en una atmósfera de ayuno, lo que logra hacer es separar y decir esto es del alma y esto es del espíritu, y el espíritu logra una trascendencia, una relevancia, donde quizás antes estaba ahogado, apaciguado, aletargado por la voz fuerte de la carne y del alma. Entonces, cuando nosotros tomamos ese tiempo para ayunar, esto es importantísimo, lo hacemos no para que Dios me oiga, sino para que yo pueda oír a Dios. En lo personal, esos momentos de oración y de ayuno me permitieron escuchar a Dios como nunca antes lo había escuchado. Claro, como antes te decía, todas las voces se van acallando. Por eso es importante, no solamente podríamos agregar, ayunar de alimentos, sino ayuda a ayunar del celular. Ese contacto con el mundo, que al instante podemos estar en cualquier parte del mundo. Una videollamada, redes sociales, qué buena práctica también es cuando nosotros apagamos la voz del celular. Y cuando digo el celular es el acceso también a las redes sociales, para que se acallen las voces. De eso se trata el ayuno. Quiero focalizarme, quiero poner énfasis en este principio. Ayunar es acallar las voces para oír la voz de Dios. Otra vez, no para que Dios me oiga a mí. Lo he visto muchas veces como pastor, hay gente que dice, bueno, voy a ayunar para que Dios me dé esto. Voy a ayunar para que Dios me escuche en esta oración. Y en realidad vamos a ayunar para escuchar a Dios. Recordad cuando Jesús nos enseña a orar, ahí en Mateo capítulo 6, y ahí está la meditación en redescubrir la palabra cuando ayunamos. Jesús ora en lo que llamamos el Padre Nuestro y dice, venga tu reino. Y no solamente dice, venga tu reino, sino dice, hágase tu voluntad. Acá tenemos el espíritu del ayuno. El ayuno lo que persigue, lo que busca, la meta que tiene es que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Podemos decir sin temor a equivocarnos que el ayuno lo que hace es traer el reino de Dios a nuestras vidas. Y esto se proclama de manera majestuosa en nuestra expresión, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero ir finalizando con este pensamiento, porque creo que todos recuerdan Hechos capítulo 9, ahí tenemos la conversión de Saulo, ¿quién va a ser Pablo? Inmediatamente como él cae del caballo, va a ser llevado, no va a beber, por 3 días no va a beber ni va a comer, es decir, va a entrar en un tiempo de ayuno. Y vamos a decir algo importantísimo, y es parte de mi experiencia personal. El ayuno despierta el mundo espiritual. Porque al tercer día, en una visión, Dios va a visitar a Ananías, que era un hombre de Dios, y le va a decir, quiero que vayas a visitar a Saulo. Ananías va a decir, ¿cómo puede ser posible? Él mata a los cristianos. ¿Estás queriendo que me mate a mí? Hasta que él doblega su voluntad, Ananías, y toma la decisión de ir.
Es decir, Ananías es movilizado por el Espíritu Santo, fruto del tiempo de ayuno en el que entró Saulo, quien sería el apóstol Pablo. Y Ananías va a ir, lo va a ministrar, va a imponer las manos, le va a dar una palabra, le va a dar la visión de entrar a los gentiles. Todo esto pasa en el marco del ayuno de Pablo. Es decir, yo te aliento a entrar en búsqueda de Dios, porque cuando lo haces, Dios te va a visitar y vas a entrar a otra dimensión. Recuerdo en un tiempo de ayuno, porque a veces uno ayuna en medio de las tareas, del trabajo, pero no hay nada más maravilloso como apartarse un tiempo. Y recuerdo que en ese tiempo el Señor me dio una palabra en Hechos 12, donde Pedro estaba preso y el ángel le iba a abrir las puertas, y el ángel iba a abrir la puerta que daba en la ciudad. Y ahí entendí, y fue la palabra para mí, que las puertas de la ciudad para predicar el Evangelio las abre Dios. Salí de ese ayuno con esa palabra y no entendía bien qué significaba. Pero los días, un empresario muy importante se comunicó conmigo y él fue la llave para ingresar en ese momento a uno de los canales de televisión abiertas más importantes del país y nos dio la oportunidad de tener un programa de televisión. El Señor me había hablado en medio del ayuno que las puertas las abría Él. Te aliento a amar la palabra, a apartarte en oración y a buscar la guía de Dios y oír la voz de Dios en tiempos de ayuno.